Bien, pues he traído a Claudia, que me hace mucha ilusión que esté aquí, porque nos va a hablar de menstruación y algo que fue muy importante para mí cuando empecé a reconectar con mi cuerpo, a saber identificar un poco cuáles eran los detonantes de mi ansiedad y demás, pues me encontré con un libro muy interesante sobre menstruación y empecé a darme cuenta que la mujer era mucho más que pues la menstruación, que tener la menstruación y nada más, era como que pasábamos por diferentes fases, por diferentes ciclos y me empezó a interesar mucho, vaya. Así que me encontré con Claudia en una formación muy guay y he decidido traerla hoy para que nos hable más porque ella es una experta en el tema, así que me callo y te paso a ti, Claudia, que nos cuentes un poco más de quién eres y así. Bueno, soy Claudia Gregg, soy educadora menstrual y también soy acupuntora. Yo empecé, después de estudiar medicina china, empecé a especializarme en la mujer porque al final pues eran mis clientas principalmente. Y todo lo que venían eran problemas de fertilidad o problemas de menstruación. Así que ahí el camino me llevó directamente a la especialización en el ciclo y en la mujer. Y más adelante he empezado a estudiar como más la parte bioquímica del ciclo y me encanta. Además el método sintotérmico, que es una herramienta creo que es esencial para todas las mujeres del planeta Tierra y debería ser enseñanza obligatoria en el colegio porque nos da tantísima información y nos da tanto, nos devuelve ese poder que nos pertenece, así que vamos a hablar un poquito de ciclo para saber mejor cómo funciona. Pues sí, es verdad. Además, bueno, esto no lo comenté al principio, pero yo estoy estudiando ahora con Claudia, que es genial, y justo estábamos viendo esto del método sintotérmico, que es súper importante, que luego ya nos hablará un poquito así por encima, pero bueno, vamos allá y quería primero como comentarte o que nos comentases realmente qué fases, por qué fases pasa una mujer. Porque al final, cuando se nos habla en el colegio, cuando pues en casa se nos habla de menstruación, parece que simplemente es como tener un manchado y ya. Y el resto del mes parece que se achaca incluso que si estás como muy nerviosa o histérica es porque tienes la menstruación, pero parece como que luego el mes pues somos una persona normal y ya. Pero realmente, ¿por qué fases pasa una mujer para que pues menstrue? O incluso no lo haga, porque hay gente que no lo hace. Bueno, las mujeres somos personas normales, aun con ciclos. Esto es importante recordarlo porque hay gente que se lo olvida, yo creo. A mí no me gusta llamarlo ciclo menstrual, o sea, al final lo llamo así siempre porque es lo que más conocido, ¿no? Lo que vemos en nuestro ciclo de una manera tangible es nuestra menstruación. Entonces entiendo que se llame ciclo menstrual, pero en realidad la importancia el evento más importante del ciclo es la ovulación, porque de hecho la ovulación es el origen. Antes de tener nuestra primera menstruación cuando somos adolescentes, tenemos una primera ovulación y de ahí se desencadena una menstruación. Entonces, hay muchas maneras de dividir el ciclo. Se puede dividir en cuatro, que es muy habitual, y yo lo divido en cuatro cuando estoy organizando, por ejemplo, actividad física, productividad en base al ciclo y eso, ¿no? Que sería como menstruación, fase preovulatoria, ovulatoria y premenstrual. Lo que pasa es que la ovulación no es una fase como tal, es un evento que dura muy poquitas horas, lo vamos a ver luego, entonces meterlo dentro de una fase me parece demasiado. A mí me gusta más dividirlo en dos partes, fase folicular y fase de lutea. La fase folicular es desde el primer día de menstruación hasta antes de la ovulación y la fase lútea es desde la ovulación hasta el día antes de la siguiente menstruación. Entonces, dentro de la fase folicular o estrogénica, tenemos también la fase menstrual, que es esta que todas conocemos y que vemos, ¿no? Esta fase dura la fase folicular dura entre 7 y 21 días y es muy importante saber que es variable y sensible. Y esta característica, que es la de ser sensible, es lo que hace que pueda variar su duración. Y esto es lo que hace que se adelante o se retrase la ovulación y, por tanto, la menstruación. ¿Vale? Cuando alguien dice, ay, se me ha retrasado la menstruación, no es la menstruación lo que se retrasa, es la ovulación y, en consecuencia, la menstruación. ¿Vale? Esto también es muy importante porque con el método sintotérmico esto lo tenemos muy en cuenta y nos evitamos un montón de sustos que no nos hacen ninguna falta. Es cierto. Además, yo quería consultarte, ¿qué opinas de estas aplicaciones que tenemos en el móvil para apuntar la menstruación de repente cuando te llega o cuando no? Y a veces como que dices, ostra, es que hace una semana que me tenía que haber venido la menstruación y no me ha llegado. ¿Realmente son fiables esas aplicaciones? Bueno, yo utilizo tres. Los utilizo sobre todo para conocerlas y luego saber un poco con qué trabajan las chicas con las que trabajo yo. Y yo no las utilizo solamente, tengo una en la que solamente meto el primer día de menstruación y me hace
te hacen una predicción, pero esa predicción es en base a una estadística, a una media de tus ciclos anteriores. En realidad no es una predicción, es solamente una media y te hace una pequeña idea de cuándo te puede venir el ciclo. Entonces, cuando te dice que se te retrasa, ¿en base a qué? En base a una estadística que ha creado la aplicación. Eso no es un motivo suficiente como para determinar un retraso de una menstruación. Y lo más importante, como te decía, lo que se retrasa es la ovulación. Si yo no sé cuándo ovulo, nunca voy a saber cuándo menstruo. O es más complicado, me puedo hacer una idea, pues eso, en base a medias, ¿no? Pero no va a ser 100% fiable. Si yo sé cuándo ovulo, sí que es más fiable. Porque la fase lútea, que luego hablaremos de ella, sí que tiene una duración determinada. Son 12 días y a lo mejor varía un día. Pero la fase folicular puede variar, pues eso, entre 7 y 21 días, es mucho tiempo. Por eso Ya. quedas embarazada durante la menstruación, porque puede ser una fase folicular muy cortita, que hueles enseguida y te quedas embarazada en la menstruación, por ejemplo. Es que esto es muy fuerte porque realmente no nos enseñan nada en la escuela de esto. O sea, No, ¿en qué momento nos dicen que la fase más importante es la ovulación? Es que nadie le da importancia a eso y es súper fuerte. Y además, como que meter a una mujer en unos estándares, en unos parámetros, también me parece como un sinsentido porque tenemos como un montón de cosas y de hormonas y de cosas que varían y de emociones. Entonces es como, hola, o sea, no soy un robot. Y claro, entonces puede como surgir, creo que la culpa o estaré haciendo algo mal porque me siento así, nadie me hace caso. Creo que es como que es algo que ocurre. De hecho, quería preguntarte, no sé si querías comentarme acerca de algo más del ciclo, así como que consideres relevante. bueno, te puedo contar algo que subí un vídeo a mi Instagram hablando de esto, que fue un ciclo en el que mi aplicación me estaba diciendo, tienes un retraso de 4 días, así como súper alarmante, y yo estaba súper tranquila porque como yo sí que registro mi ciclo, sabía perfectamente que mi ovulación se había retrasado, yo suelo ovular el día 16, 17. Ese ciclo ovulé el día 21, 22, 23, no me acuerdo. Entonces yo estaba súper tranquila por eso, porque sabía que mi ovulación se había retrasado y que mi menstruación iba a llegar más tarde de lo que predecía la aplicación. Entonces, saber cuándo ovulas y saber cuánto dura tu fase lútea te ahorra unos dolores de cabeza y un dinero en pruebas de embarazo importantes. Es que es verdad, o sea, y incluso una pequeña cosa que te quería comentar aquí es, por ejemplo, que lo comentamos de hecho en clase, cuando una mujer no conoce su ciclo y a veces abusa de pastillas del día después o de ciertas pastillas que realmente a lo mejor no necesitaría si supiese en qué momento del ciclo está. Claro, claro, No si sé yo si... hoy tuviese un descuido en una relación sexual, me tendría que tomar una pastilla el día después porque estoy en mi fase fértil. Pero si dentro de una semana tengo un descuido en una relación sexual, yo ya sé que no me tengo que tomar nada, porque ya sé que ya he ovulado y que no me voy a quedar embarazada bajo ningún concepto. Ya, es Entonces, someterse a ese medicamento que es tan fuerte a nivel hormonal que te deja del revés de manera tan innecesaria, pues a mí me parece una pena. Y la gente además que se pasa fatal además. sí, además de eso es como que sigue siendo una creencia y queriendo encasillar a la mujer en unos estándares, porque es como la mujer se va a quedar embarazada siempre, en todo momento, tiene que estar alerta, preocupada, ansiosa, y él no. Él si Claro, la lía, pues, es sí, como, la responsabilidad en las mujeres cuando nosotras somos fértiles, tenemos una ventana de fertilidad de unos 10 días como mucho, ¿vale? Depende de la mujer, pero ponte que unos 10 días. 10 días en comparación con 30 que tiene de media un mes. ¿Por qué me tengo que proteger todos los días si no me hace falta? ya, es que es, Es yo fértil todo el creo, día, es el hombre, no nosotras. es que es verdad, y además es como que creo que también es una forma de que las mujeres se sientan otra vez más culpables por algo. Es como, da igual, ¿qué más da? ¿Sabes? Es como, pues es que si no lo entienden, pues o están locas, o es que no saben de su ciclo, o es que no sé qué. Y aquí me gustaría entrar en un tema súper importante, que es como el tema del dolor, que a mí siempre me han dicho que te duela la menstruación es lo normal. Pero hasta recientemente que vi, creo que un post en Instagram ponía, el dolor no es normal. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que hace que duela o no? ¿Y por qué no es normal? ¿Y por qué nadie nos habla de eso? Bueno, este es un debate muy largo porque el dolor no es normal, el dolor se ha normalizado. Antes de empezar a grabar estábamos hablando de cómo funciona un poco la medicina y es que la medicina se ha creado en base a estándares masculinos. Entonces, si tú estudias solamente un sexo de una especie, crees que todo lo que le ocurre a ese sexo es lo normal, pero es que hay otro sexo que funciona de una manera distinta porque su química es distinta.
Y por eso se normaliza el dolor, porque es como, bueno, pues a los hombres no les pasan cosas raras, entonces seréis vosotras. Y luego se acaba normalizando, ¿no? De, bueno, pues si os pasa a todas, será que es así. Pero el dolor, o sea, el ciclo menstrual no tiene que doler. Puede haber una ligera molestia, un poco de pesadez, cansancio, pero no doloroso, porque además menstruar es un acto fisiológico. Es como si te doliese respirar o hacer la digestión o defecar u orinar. Si tú vas al baño y te duele orinar, sabes perfectamente que tienes que ir al médico porque hay algún problema. Pero si te duele el ciclo todos los meses, desde que tienes 14 años hasta que tienes 40, no pasa nada. No, no es así. Eso se llama violencia y machismo. Ya. Y inclusive la cantidad, al menos en mi experiencia, de haber yo ido a la ginecóloga y haberle dicho, es que me duele la menstruación y me duele mucho, o sea, realmente lo paso mal. Y es como, bueno, es normal, tómate un ibuprofeno. Claro, o dos, o un enantium, o tómate la píldora. Yo tengo que decir que la píldora tiene muchas cosas malas, pero lo más importante es recordar que la píldora es un anticonceptivo, no es un tratamiento. Entonces, su función anticonceptiva es muy buena, tiene un porcentaje de éxito muy bueno. Vamos a reconocerle lo que es. Y además, cuando salió la píldora, nos vino muy bien a las mujeres. O sea, a nosotras no, porque no habíamos nacido. A las mujeres de la época les vino muy bien porque les dio muchísima libertad. Pero no se puede seguir diciendo que la píldora es un tratamiento porque no lo es. Es que además cuando tú vas al médico y te duele, te dicen, bueno, pues te podemos mandar un tratamiento que son píldoras anticonceptivas. ¿Es un tratamiento o son anticonceptivos? Vamos a aclararnos. Claro. Es que Anticonceptivos. yo creo que esto es como si vas al médico, te duele el brazo porque lo tienes roto y te dice, mira, te voy a dar una anestesia. Y te vas a casa no sintiendo el brazo, pero el brazo sigue roto. O sea, la cosa aquí. Sí, yo diría que es como si el médico te dice, o bien te tomas un antiinflamatorio para que no te duela, o bien te lo amputo y te pongo uno de plástico. Porque al final la píldora anticonceptiva lo que hace es anular tus hormonas y utilizar las suyas propias sintéticas. Es una anulación del ciclo, no es una regulación. La píldora anticonceptiva no regula nada, lo que hace es tapar. Por eso cuando dejamos la píldora, todo se va a la mierda otra vez. Que Porque no se ha solucionado ningún problema. Si fuese un tratamiento, cuando dejas la píldora no tendrías dolores menstruales o no tendrías desajustes hormonales. Y los eso es tienes. verdad. Eso es verdad. Y además, me acuerdo que yo, mi experiencia con la píldora fue que yo cuando la empecé a tomar fue porque yo desconocía que la menstruación variaba y era lo normal. Y entonces creo que hay mucha gente que, como yo, muchas mujeres, y dicen como yo tengo la regla irregular, y es como no. A ver, la has contado. A lo mejor no la tienes irregular, solo que varían algunos días o lo que pueda pasar, ¿no? Pero en ese momento la ginecóloga me dio la píldora y fue a raíz de la píldora que yo empecé, cuando la dejé, empecé a tener dolores menstruales, porque me anuló mi menstruación, mis ciclos y demás, me Claro. creó unos nuevos, me los desajustó tanto que ahora es cuando empiezo a sentir dolor. Y eso es como, Dios mío, o sea, ¿en qué momento? Y si yo hubiese sabido todo esto de que la mujer es cíclica, pasa por unas fases, que lo importante es la ovulación y todo eso, me hubiese ahorrado Claro. Y si ese hubiese desafío. sabido que los ciclos, para que un ciclo sea irregular, tiene que haber una variación de unos 15 días, muchos meses, no un día, 3 días. Eso no es un ciclo irregular. Eso Ya, es lo normal. Precisamente porque sabemos que la fase folicular puede variar. Si yo tengo muchísimo estrés en mi fase folicular, mi ovulación se va a retrasar porque mi organismo va a priorizar otras funciones vitales. Entonces va a decir, bueno, no es el momento de que te quedes embarazada, ¿no? Al final, el ciclo, el objetivo natural es que te quedes embarazada, quieras o no. Entonces el organismo dice, no es el momento de tener un bebé porque tenemos muchísimo estrés, estamos ante una situación de peligro. Entonces vamos a ocuparnos de otras cosas más importantes, como de las digestiones, del sueño, de los músculos, del corazón, de la respiración, y ya luego cuando podamos ovulamos. Entonces por eso se retrasa el ciclo, o sea, la ovulación y en consecuencia la menstruación. Pero eso no quiere decir que tengas un ciclo irregular. es que es totalmente lo que dices. Además, me gustaría dar hincapié a algo que mucha gente piensa que no importa, pero es tu estado emocional. Importa tanto en tus digestiones como en tu mente, como en tu menstruación. Cómo tú estés, cómo te sientas, va a influir también en cómo esa menstruación, ese ciclo vaya, ¿no? Claro, es que tenemos un tejido neuronal en el abdomen, si no recuerdo mal, que correspondía a las conexiones neuronales de un perro, ¿vale? Eso es una barbaridad. Los perros son súper inteligentes y son súper emocionales. O sea, todo el mundo que haya tenido un perro cerca sabe que no son una cosa, una toalla tirada en el suelo, son criaturas que tienen sentimientos y que lo expresan. O sea, tú imagínate tener eso en tu sistema digestivo, en todo tu abdomen, y además conectado todo por el nervio vago que va directo al cerebro. Es que es evidente. Y además con todo lo que sabemos ahora de la microbiota y todo eso, que también tienen conexión con el cerebro, porque mandan señales.
Es que es increíble. Esto es que es así y además a mí me pasa como que mediante, he empezado a ser como muy consciente de esto, pero mediante un pensamiento lo puedo sentir en cómo está mi barriga. O sea, un solo pensamiento de preocupación o lo que sea, siento en la barriga la emoción, como así como que se me revuelve la barriga, es como que dije, de repente mi mente lo piensa y es como, ay, me siento como revuelta. Y es como, claro, no, es que acabas de pensar un pensamiento que te preocupa, que te da miedo y lo notas como instantáneo. Entonces, justo dando pie a este tema, me gustaría que nos hablases también un poco en la alimentación, la menstruación, que a veces como que se ve mucho que durante, justo en la fase antes, previa a premenstruación, como que te dan muchas ganas de comer o cuando empiezas a tener menstruación y está como muy normalizado llenarse a comer como azúcares, como chocolates, como tal, pero realmente se ve que, no lo sé, esto tú nos lo dirás, pero tiene realmente un impacto esa alimentación en nuestro ciclo, en nuestras fases del ciclo, que Mira, duela o no. antes te voy a contar un poquito por encima cómo funciona el ciclo con las hormonas, ¿vale? Porque luego en esa parte, en esa pregunta que me estás haciendo, quiero mencionar un par de hormonas, ¿vale? Vale. Entonces, la menstruación, como hemos dicho, son unos 3-5 días y esto puede variar, ¿vale? El flujo deberían ser unos 80 mililitros en todo el ciclo, ¿vale? De un color rojo, de sangre fresca, no tiene que ser oscura, no tiene que ser maloliente, no tiene que ser con coágulos, puede haber coágulos pequeñitos, pero muy poco. Puede empezar o acabar un poco marrón y eso está dentro de lo normal. Y lo que decíamos, ¿no? Puedes sentir una ligera molestia, pesadez, pero nunca dolor, y menos aún algo incapacitante. Si hay algo así, tenemos que ir al médico. Entonces, cuando empieza el ciclo, todas las hormonas están bajitas y empieza a subir un poquito la folículo estimulante, que es la FSH famosa, que todas habremos oído en algún momento, que esa se va a encargar de madurar esos folículos que se están preparando en nuestro ovario. ¿Vale? Luego va a empezar a subir muy poquito a poco la hormona luteinizante, que es la LH, que esa es la que va a decir, es el momento de ovular y es la que va a hacer que un folículo se abra y expulse un óvulo. ¿Vale? Entonces, esos, como en los días 3-5 algo así, ya tenemos unos 8-12 folículos así como listos, ¿no? De a ver a quién le toca, quién va a salir a jugar. Y más adelante, en el día 7-8 hay uno que se hace el poderoso, ¿no? Que es el que va a salir ese que va a ovular. De manera puntual pueden ser dos, que también lo comentábamos ayer en clase, que cuando tenemos una ovulación contamos unas 24 horas más otros 2 días, por si acaso hay una segunda ovulación para protegernos, sobre todo si no queremos tener un embarazo, ¿vale? Pero no es lo habitual, pasa a veces. Este folículo, que es el dominante, va a producir también estrógeno. Y el estrógeno lo que va a hacer va a ser darnos un flujo fértil para prepararnos para ese embarazo que se supone que el cuerpo se está preparando, y va a engrosar la pared endometrial para que ese ovocito anide fecundado. Vale. Unos días después la LH sube y pega un pico súper fuerte y que recordemos que es la que va a decir es el momento de ovular y entonces se produce la ovulación. En la ovulación, que es un evento que dura entre 6 y 24 horas. Eso es lo que vive un óvulo. Por eso decíamos, ¿para qué vamos a tomar anticonceptivos todos los meses? En 6 horas está muerto, ese pobre, probablemente, ¿no? Como mucho en 24 horas. Y este ovocito va a viajar por las trompas uterinas, donde si hay una fecundación, si hay una relación sexual con penetración, se va a encontrar con un espermatozoide y se va a fecundar. Vale. Cuando se ha liberado el ovocito, en el ovario se queda el folículo, que es esa cajita en la que estaba metido el óvulo, y este va a producir la progesterona, ¿vale? La progesterona es progestación, es la que se va a encargar de que si hay una fecundación, ese embrión salga adelante. Va a hacer que se implante el embrión en el útero y que durante los primeros 3 meses no haya un aborto. Además, la progesterona es maravillosa porque promueve el sueño, reduce la inflamación y nos proporciona calma. Por eso es súper importante ovular y no solo la menstruación, porque la progesterona nos da un montón de cosas buenas. Y los estrógenos también nos dan cosas buenas. La absorción del calcio tiene que ver con los estrógenos. Si yo tengo un desajuste hormonal en la que no tengo ovulación, no tengo progesterona y mis estrógenos están mal, cuando tenga la menopausia voy a estar es una mierda. Wow. Entonces es importante conocer tu ciclo para quedarte embarazada. Es que es súper importante para tu vida. Además, los niveles de estrés también tienen mucho que ver con las hormonas. A mí me parece una pena porque ahora se habla más del ciclo, pero siempre orientado como al embarazo. Como, bueno, está muy bien que empecemos a hablar del ciclo para el embarazo y no ir directamente a tomar un tratamiento, pero las que no queremos quedarnos embarazadas tenemos que recordar y tener en cuenta que las hormonas son importantes para el organismo en general. Es un signo vital de salud.
Entonces un cuerpo que está con un desajuste hormonal va a tener problemas. Es que sí, 100%. Además que es como, te sirve, es útil para todo. Yo lo que no sabía es que cómo haya sido tus ciclos en toda tu vida, va a afectar a cómo sea tu menopausia, Claro. esa fase. Yo eso no lo sabía, la verdad estoy flipando. Claro, porque, a ver, el ciclo hormonal empieza en el cerebro. Entonces, si está mal, ya hay algo aquí que está funcionando mal. O alguna hormona, algún neurotransmisor que no está funcionando bien. Y no estará funcionando bien probablemente por malos hábitos de vida, mala alimentación, muchísimo estrés, entorno con tóxicos. Todo eso es que no somos inmunes a todo ese tipo de sustancias. Entonces, pensar que esto solamente es que sangras 4 días al mes y ya está, y a veces te quedas embarazada o a veces no, es que a mí me parece súper injusto porque es que hay muchísima información que se está quedando fuera. Información que nos interesa muchísimo, que es súper importante para nuestra salud de ahora y del futuro, además. Y esto se ve, yo es que lo veo como mucho a la hora de trabajar, a la hora de concentrarme, a la hora de hacer o no hacer. Si eres deportista, por ejemplo, pues eres mujer deportista, lo notas un montón. Que es como que el sistema también está como muy masculinizado a la hora de trabajar y pues parece como que tenemos que hacer siempre lo mismo, somos robots y siempre estamos igual, pero luego te das cuenta cuando eres consciente de en qué fase estás, por qué estás más cansada, por Claro. qué pues te enfadas más o menos, por qué estás más sensible, por qué incluso necesitas estar más sola que antes, que otro momento de la fase, o incluso como que también te das ese espacio, porque si tú sabes que, pues imagínate que no eres tu propia jefa y tienes que ir a trabajar para alguien, pero sabes que estás en una fase en la que necesitas más tiempo, o sea, mental, procesarlo más lento. Pues aunque tengas que hacer lo mismo, en tu día puedes meter cosas que te hagan ir más lento y que luego las puedas meter en esa herramienta, la puedes utilizar en esos momentos en los que son como, entre comillas, siempre igual. Porque es Ujú. como, vale, me voy a dar paciencia. No me exijo de, ay, ¿por qué no me sale esto? Es que estoy tonta, es que no sé qué, es que hoy parece que soy no sé qué. Y empezamos como a hablarnos mal, lo cual nos afecta a nivel emocional y es un bucle. Es un bucle horrible y es que además ya hay muchas empresas en las que trabajan sobre todo mujeres, en las que se organiza el trabajo en base a sus ciclos y la productividad de esas empresas es muchísimo más alta porque cada fase del ciclo nos trae nos saca a aflorar una actitud, ¿no? Yo siempre digo que me da mucha pena porque la fase premenstrual es siempre la más horrorosa, la que todo el mundo odia. A mí me encanta. Me encanta porque es un momento de introspección en el que de repente empieza a llover como una tormenta de mierda, que te sientes fatal, pero si tú sabes que estás en esa fase y eres consciente de lo que está ocurriendo, dices, vale, todo esto que me está viniendo ahora a la cabeza y que me vino el ciclo anterior y que me vino el ciclo anterior son cosas que no he resuelto. Y aquí está mi fase premenstrual para decirme, oye, encárgate de esto porque no estás bien con esta historia y tienes que hacer algo con ello. Entonces, tener eso es maravilloso porque si no, iríamos como pollo sin cabeza, siempre hacia adelante, de una manera lineal sin darnos cuenta de que somos cíclicas y que eso nos beneficia muchísimo además. De hecho, leyendo un libro sobre productividad femenina, había una empresa en la que hacían reuniones y todas las mujeres se ponían una etiqueta con la fase en la que estaban. Entonces, cada una proporcionaba un tipo de consejo distinto. Había un problema en un departamento y había que solucionarlo. Cada una tenía una visión en base a la fase del ciclo en la que estaba y podía aportar una cosa u otra. Y esas reuniones eran súper exitosas porque se veían muchísimas perspectivas. Es como tener a 4 mujeres sabias dentro de ti. Es que es maravilloso. Es la hostia. Ya, es una pasada eso. Yo, o sea, no, es que ojalá lo hiciesen. Además que también como que te ayudaría mucho, porque a veces hay fases que estás más sensible y a lo mejor te dicen algo y realmente te afecta, ¿sabes? Es como que lo pasas pues tú mal o por lo que sea y es como insensible, ¿sabes? La otra persona y a lo mejor solo te dijo algo en concreto, pero es como es que necesito Mm. calma, más apego, no sé qué, no sé. Siento que es como súper importante y que me alegro. Yo creo que todas esas empresas tiran más para Estados Unidos o por ahí, porque yo en España de momento no he conocido ninguna. Ojalá pronto, Ojalá también. ojalá sea pronto y que sea como algo que se le dé mucho más valor, más allá de que sea como quedarte embarazada y ya está. Claro, para las mujeres que trabajan por cuenta ajena o que no pueden parar según su ciclo, porque eso es muy común, le pasa a casi todo el mundo,
tratar de compensar esa exigencia, ¿no? Vale, pues en el trabajo tengo que rendir porque no tengo otra opción, pero luego en lo que pase fuera del trabajo ya sí que tengo un poco más de elección o intento pedir ayuda o gestionarlo de otra manera para permitirme un poquito ese descanso y equilibrar un pelín la balanza para no desgastarme, ¿no? Y te iba a decir otra cosa que se me ha olvidado. No pasa nada. Ahora te la digo. Bueno, pues entonces, como día 26 más o menos de ciclo, la progesterona, o sea, el endometrio tiene unos 7 milímetros de grosor, que está muy bien, que es lo que luego se va a desprender si no hay un embarazo, y baja la progesterona porque no se ha producido un embarazo, ¿vale? Y empieza un nuevo ciclo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el dolor? ¿Vale? El dolor son calambres que se producen en la zona baja del abdomen, en la espalda, también puede haber náuseas, diarrea, dolores de cabeza. Tenemos dos tipos de dismenorrea, ¿vale? Dismenorrea es el dolor premenstrual o menstrual. La primaria es la que no tiene un origen basado en una enfermedad y es lo más común. Se suele originar cuando empiezas a tener los ciclos, cuando eres adolescente, y se suelen ir reduciendo según te haces mayor o si tienes un embarazo y un parto, ¿vale? Lo que ocurre es que las prostaglandinas son unos neurotransmisores, no estoy segura que sean neurotransmisores, pero bueno, las prostaglandinas son las que hacen que los músculos se contraigan y se relajen. Y eso es lo que produce los calambres. Suele empezar un día o dos antes y durar pues, durante un día o dos del ciclo, depende de cada mujer. ¿Vale? Y la secundaria comienza más tarde, suele aparecer en la edad adulta y causado por una enfermedad tipo endometriosis o miomas. ¿Vale? Es menos común, es posible que empeore con el tiempo y suele doler antes de que empiece el periodo hasta que termine. O sea, que duele como toda la menstruación antes y después. Normalmente, lo que decíamos antes, ¿no? En el médico lo primero que te van a mandar es una píldora o un antiinflamatorio. Yo creo que sí, lo que hay que hacer es mirar la alimentación, los hábitos de vida y ver la inflamación, porque las prostaglandinas son necesarias para que ocurra esa contracción y relajación de los músculos del útero, pero que duela tanto tiene que ver con un proceso inflamatorio agudo, ¿vale? Porque la menstruación es un proceso inflamatorio, pero natural, fisiológico. Cuando hay dolor es porque hay una inflamación extra. Y aquí la alimentación tiene muchísimo que ver, ¿vale? Vale, es que yo lo he notado eso mucho porque te he escuchado hablarlo y demás, entonces empecé como a prestar atención y sí que me di cuenta que cuanto más alimentos inflamatorios tome, inflamatorios para la gente que no pues sepa es como alimentos procesados, ultraprocesados, procesados, no sé, como ultraprocesados, que tienen químicos que no sabes lo que tienen en los ingredientes básicamente, o incluso hay alimentos que sí que sabes lo que tienen pero que inflaman. Por ejemplo, a mí la leche de vaca, pues es algo que me inflama y no me sienta bien, Ujú. porque en teoría sé que no es realmente digestiva y demás, pero bueno, en temas aparte, pues que eso te inflama el organismo y eso repercute en que luego la menstruación esté, o sea, la menstruación, los ovarios estén más inflamados, puede ser. Bueno, se produce una inflamación en general en el cuerpo. Sí que es cierto que puede haber más inflamación a nivel de tejido local, pero es una inflamación como del sistema, ¿no? Cuando hay inflamación, el sistema se pone alerta y empieza a trabajar, a sobretrabajar, porque tiene que combatir esa inflamación. Entonces todo como que se ralentiza y se complica más cuando hay inflamación. Pues eso. Entonces, es como que yo cuando empecé a darme cuenta de eso, empecé a ver un ligero cambio en el dolor. Entonces ahí sí que dije, cuidado, que aquí esta movida va más allá. En plan, esto no es solo que sea como que yo que esté en falla, ¿sabes? De ahí como que esté fallando, sino es como que realmente la alimentación influye, pero muchísimo. Y aquí entra pues un poco lo que te comentaba, de que, claro, si la alimentación influye tanto en tu inflamación y puede hacer que te duela, ¿en qué momento hemos crecido con la idea de, pues, como lo que quiera? O sea, en el sentido de como alimentos que realmente me están inflamando porque me apetecen, pero eso lo que va a hacer es que te duela más. En plan, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué como que a veces nos da como, ay, qué ganas de comer X chocolate, qué ganas de comer X cosa, X dulce, y lo tengo que comer, ¿no? Y es como, ¿por qué de repente? Vale, en premenstrual, sobre todo cuando aparecen muchas ganas de comer dulces, es porque la progesterona y los estrógenos bajan y esto también produce una bajada de serotonina en el cerebro, que es la hormona de la felicidad, ¿no? O sea, se conoce mucho así. Entonces, cuando está baja, se produce como ese malestar emocional. Y se ha comprobado que bueno, de hecho, se ha comprobado que los fármacos que se utilizan para la depresión y la ansiedad como suben la serotonina, a veces también se utilizan para el síndrome premenstrual, que me parece muy mala opción para trabajar. Pero bueno, es una opción para casos muy extremos, ¿no?
en los que es incompatible con la vida prácticamente el síndrome premenstrual. Pero obviamente lo que hay que hacer es vigilar la inflamación y reducirla. Entonces los niveles bajos de serotonina también producen esa necesidad de comer, sobre todo carbohidratos, que son alimentos que producen mucha energía muy rápido. Entonces la ansiedad se empieza a compensar con la bajada o sea, para compensar la bajada de serotonina, empieza la ansiedad, que nos da el hambre y las ganas de dulce, y estos dulces lo que lo hacen es subir la serotonina, precisamente. O sea, perdón, las endorfinas, que son hormonas que tienen relación con el bienestar. Por eso nos apetece tanto dulce y tanto azúcar antes de la menstruación, porque la relación con la serotonina y las endorfinas. Yo creo que una buena opción en estos casos sería como, yo no le diría a nadie que se prive de comer, porque sí que es verdad que hay veces que si no tienes una buena relación con la comida puedes causar efecto rebote y te puede dar una ansiedad horrible después. Pero sí como que estés preparada y que veas esos carbohidratos, yo qué sé, a mí por ejemplo el plátano o el arroz o bueno, determinados alimentos que son como más altos en carbohidratos, pues me vienen súper bien antes de la menstruación o incluso los primeros días. Es como que me recargan de energía. Claro, O le echo cacao puro negro, o sea, así como chocolate encima del plátano, o algo claro. así como que me hace como decir, ay, estoy como bien, ¿sabes? Porque al final es como que estoy más cansada, más, no sé, como que me cuesta procesar y es una forma de decir, es que esto me va a ayudar un montón. Además, como que dura en el tiempo. Al final, cuando te tomas un chocolate o algo así muy dulce, por mi experiencia, es como que te produce un subidón al principio, pues te da un bajón que es horrible, es peor del que tenías y más. Sí. Entonces, no sé hasta qué punto me ha ayudado. Como que así puntualmente sé qué tal. O sea, yo estoy en proceso, ¿eh? Porque yo sé que esto es difícil. Cuando estás muy acostumbrada a comer dulce o a comer lo que te da la gana, es como que identificar el momento de estoy comiendo por ansiedad, por no sé qué, pues saber identificar también en la fase en la que estás, pues te va a ayudar también a implementar nuevos hábitos. Y si tú quieres cambiar tu alimentación, pues empiezas en determinada fase para que cuando estés en la otra, pues puedas hacerlo más sencillo. Claro, mira, me acuerdo de lo que te iba a decir antes, y es que esto que comentabas, ¿no? De la fase premenstrual, que estás como más, que muchas veces estamos más tristes o más irascibles, que nos molestan más las cosas. Hay que encontrar un equilibrio en este discurso porque sí que es cierto que tenemos esa tendencia, pero si es muy exagerado es como el dolor. Una pequeña molestia es aceptable, un dolor fuerte o incapacitante no lo es. Una baja de energía a nivel emocional es lo habitual y digamos, lo natural dentro del ciclo, pero cuando estoy de uñas y todo el mundo me pone de los nervios, ahí estamos también viendo un problema, un desajuste, ¿vale? Porque eso no debería ser así. Sobre lo que decías, por supuesto, hay muchos tipos de carbohidratos. Lo que pasa es que los que son las galletas Oreo te dan un chute en un segundo. Eso es verdad. Pero claro, lo mejor sería pues comerte una batata, lo que decías, un plátano, una manzana, un arroz integral, una pasta buena sin gluten, ¿no? Un tipo de carbohidrato que sea de mayor calidad. Yo, de hecho, es que esto lo veo mucho como en internet o demás, pero de repente como que parejas que se involucran, ojalá hubiese sido siempre, no sé, igual antes era y no se ve, y no se veía, pero como que parejas que se involucran en su pareja que está menstruando, sobre todo hombres, mujeres no he visto, pero hombres como que se involucran en su pareja que es mujer y claro, les llevan como un montón de dulces, azúcar. Yo a esa gente le recomendaría que haga él el postre. En plan, si quieres hacerle algo dulce, pues hazle un bizcocho tal, lo más antiinflamatorio posible para que lo pase bien y Claro. esté contenta y feliz, porque si no le va a doler más. Y entonces es como más, yo creo que es como importante dar ese mensaje, porque a veces sí que es como, bueno, tiene la menstruación, no sé qué, y sobre todo, esto es muy personal también, pero a mí algo que me pasa es como que cuando menstruo necesito más atención, porque a lo mejor no me la estoy dando yo o lo que sea. Entonces, como, vale, por mi parte, ¿qué puedo hacer para darme más atención? Pero creo que también es importante, si tenemos pareja o amigos, lo que sea, pues recordar que somos cíclicas y que a veces no es que estemos raras, es que pues estamos en una fase más introspectiva, que no nos apetece hablar tanto, pues sobre menstruales, y no es que estemos que se nos vaya la mente, es como no, es que ahora mismo estoy en un momento en que no me apetece socializar nada y pues la otra persona debería entenderlo porque es como natural, no es algo... Claro, y además sin caer en la estigmatización, ¿no? Como, ay, es que estás premenstrual. Pues sí, estoy premenstrual. ¿Qué pasa? Pues claro, sí, sí, con orgullo. Mi energía es distinta. ¿Qué pasa? No pasa nada.
Es que Mañana lo estás tú y no pasa nada tampoco, ¿no? O tú no lo estás porque eres un hombre y eres lineal. Pues qué mala suerte. Yo prefiero ser cíclica mucho antes, vamos. eso es verdad, es como lo de ser lineal o no. Esto, bueno, al final se sale un poco del tema de la menstruación, pero ¿los hombres son lineales hormonalmente o varían? Ellos tienen, yo de los hombres no sé mucho, porque los hombres ya tienen mucha medicina que les avala y que les Ya. investiga, entonces ya están cubiertos. Pero sí que sé que tienen ciclos como más cortos. Dentro, incluso creo que dentro del mismo día como que tienen un ciclo más corto. Es que Lo eso es demás lo que había es como visto yo. mucho más suave. Vale, es que yo había visto como que el ciclo hormonal de un hombre duraba como un día. No sé si era así o no, pero me llama la atención porque no es la primera vez que yo escucho a un hombre decir es que las mujeres están locas porque es que cómo cambias de bipolar. Tío, me enfada muchísimo eso porque es como, es que estás bipolar y es como, no, es que además eso te cabrea aún más porque si no sabes lo que te está pasando, es frustrante. O sea, si ya puede ser frustrante para una mujer, que le digan que está bipolar o que qué le pasa o que no se le puede decir nada, es como, tío, no estás entendiendo nada. Así que, por favor, yo invito, si eres una mujer que está escuchando este podcast, os lo está viendo en YouTube o por donde estés viendo, pásaselo a los hombres, a todos los hombres que tengas alrededor, a tu pareja, a tus hijos, aunque sean pequeños, porque a mí eso me parece súper importante, porque mi hermano tiene 2 años, pero el momento que empieza a tener conciencia, para mí es como el apoyo a las mujeres en cuanto a sus ciclos y a sus bases es como súper importante. O sea, imagínate tener hijos que sean conscientes de esto y que incluso ellos puedan llevar, pues imagínate, una compresa o dos, que si alguna compañera tiene algún, pues no trae nada, decir, yo puedo ayudarte. Porque parece como que solo es problema nuestro. O sea, es Bueno, como, eso es lo que se ha intentado, ¿no? Que sea solo problema nuestro y que además que no se vea, que no se note, que no huela, que no exista. Que es exista, que pero que no exista. claro, además que con lo con lo del olor, o sea, ¿en qué momento la menstruación va a oler? No huele, o sea, la sangre no huele. Bueno, huele a sangre, huele a menstruación y ya Sí, está. pero no da un olor como que tú vayas caminando y huela a sangre, ¿sabes? No, no. O sea, al De final es hecho, como, por lo menos mi experiencia, yo hace muchos años que no utilizo compresas ni tampones y antes el olor era horrible. O sea, yo me acuerdo de quitarme un tampón y decir, madre mía, tengo que ventilar el baño porque, claro, con toda esta batiburrillo de químicos, esto que he estado aquí no sé cuántas horas parado, estancado, además, ni siquiera retenido, sino que estancado, el olor era horroroso y con las compresas ya ni te cuento encima. O sea, es un espanto. Entonces, ¿compresa antiolor? No, antiolor no, antiolor es que no lleves compresa. es que lo que te hace oler es la compresa porque lleva químicos y plásticos que en contacto con la sangre y Y con nos el dan calor y con todo huele mal. Pero incluso también la ropa interior a veces, si es muy sintética o lo que sea. Yo creo que a mí, por lo menos desde mi experiencia, las veces que he utilizado compresas de tela, no huele a nada, absolutamente a nada. Nada, no huele a nada, no huele mal y es como incluso que a veces se ve como la sangre como algo asqueroso o incluso yo creo que escuché que eran como si fuese un desecho, o sea, como si tuvieses mucha caca en el cuerpo y la sangre fuese eso. Ya, yo con esto de llamarlo desecho siempre he tenido mucho conflicto, pero estuve leyendo hace no mucho que se analizó la sangre menstrual, además aquí en España, de unas cuantas mujeres y se vio que había un montón de disruptores endocrinos, de tóxicos y de cosas. Entonces, por desgracia, por el momento y el mundo en el que vivimos, rodeadas de tantísimos tóxicos, tiene una parte de desecho, pero no es un desecho como tal. Lo que pasa es que tiene una parte de desecho que por suerte tenemos un organismo tan sumamente maravilloso que aprovecha cualquier manera de desprenderse de esas sustancias, ¿no? Es como, mira qué bonita es mi menstruación que me cuida. Que fue, Pero es bueno, que la menstruación también tiene células madre, que se está investigando con menstruación para desarrollar medicamentos y tratamientos contra el cáncer, por ejemplo. O sea, ¿dónde está el desecho? Dime tú, si quieres sacar un tratamiento en base a la sangre menstrual. es que es una pasada esto, o sea, así que si quieres regalarle algo a una mujer, regálale compresas de tela o braguitas también de estas de reutilizables que están súper bien. Eso es un buen regalo, o sea, no compres compresas. Poco a poco vete haciendo el cambio. Es que en vez de regalarle chocolates o esas cosas, regálale 2 bragas menstruales. Yo le diría a los hombres que le regalasen un masajito.
a sus también. parejas. Y si a ellas les apetece, por supuesto, un masajito. A mí, por ejemplo, me encanta cuando estoy menstruando que mi chico me ponga la mano en el bajo vientre, es como, ay, qué rico, qué bien, qué gustito. Eso es verdad. ¿Por qué a mí me pasa? En plan, ¿por qué como que el calor en el vientre bajo nos ayuda? Porque a veces también se escucha como, si te duele, ponte calor. Mira, la progesterona es una hormona termogénica, lo que hace es calentar el cuerpo. Entonces, si no está habiendo, si tenemos mucho frío en el útero, es posible que no estamos ovulando, que no tengamos esa progesterona que nos tiene que calentar. Entonces, ese desajuste hormonal nos va a pedir ese calorcito, ¿no? Porque eso debería estar más calentito en ese momento. Pero es que además en medicina china hay un síndrome que se llama útero frío, precisamente, y se produce por quedarte con el bañador mojado, frío el verano y no cambiarte. Por llevar la tripa al aire siempre. Por llevar los riñones al aire, bueno, las lumbares al aire siempre, los riñones. Todo eso hace que el útero se enfríe. Y lo que se hace es calentarlo. Se calienta con una cosa que se llama moxa, que es un purito así con. Dentro tiene planta artemisa. Y se pone calorcito así como en la parte del bajo vientre y se calienta el útero directamente. O si no, con una bolsita de agua caliente o algo así. Porque Qué es un síndrome fuerte. total. Ahora entiendo por qué a mí, o sea, cuando empezó como la moda del pantalón de tiro alto, a mí me encantaba y me sigue encantando, no me gustan otros pantalones. Y yo me sentía incómoda, pero es que sentía frío, era como que si me da frío ahí ya no estaba bien en ese bajo vientre. Y es algo que a día de hoy sigo sin sentirme a gusto. A ver, vas a la playa, te pones el bikini, bueno, pero el ir así como con la tripa toda destapada, sí que he sentido como que el ánimo, todo me cambia. E incluso si no me doy dormido y me pongo calor en el útero, porque lo siento frío, me duermo. Sí, sí, es que es una zona que requiere mucho amorcito y nos dan tanto a cambio. Es maravilloso. Pues genial, ahora ya para terminar, como quería que nos dijeses por qué es importante, qué tiene de bueno el tener como un ciclo consciente, unas fases conscientes para una mujer. Bueno, como hablábamos antes, puede ser tan beneficioso como a la hora de organizarte en el trabajo, organizar tus relaciones sociales, o sea, organizar una entrevista que tienes. Por eso, cuando tuvimos que mover esta entrevista, yo te dije, en este día, porque estoy ovulando, estoy en mi fase fértil, entonces para mí es mucho más fácil hablar ahora que en fase premenstrual, que voy a estar así, como, ay, quería dormir. Para organizar viajes y, por supuesto, para entender qué es lo que nos está ocurriendo. Si yo observo mi cuerpo, entiendo qué es lo que está ocurriendo, voy a poder proveerme de lo que necesito, desechar lo que no necesito y respetarme y tener una vida muchísimo más tranquila. Porque es que además, si, sobre todo la fase premenstrual, si no respetamos esa bajada de energía, los síntomas no van a disminuir, de hecho suelen empeorar. Si tú te paras y tratas de descansar más en la fase premenstrual, el dolor también suele disminuir. Porque es que no es sangre que se cae milagrosamente, es que está habiendo un proceso fisiológico súper fuerte que requiere de muchísima energía. Entonces, cuando vas a empezar un nuevo ciclo, esa energía se va ahí. Es como cuando comes muchísimo y te quedas así. Después de comer y te quedas echando una siesta. Claro, porque toda tu energía está concentrada en tu estómago para digerir esa comida. Bueno, pues en la fase premenstrual y menstrual toda tu energía del organismo está muy centrada en toda esta parte de las hormonas, del útero, para que se desprenda el endometrio, que todo ocurra de la manera correcta. Entonces, tener una vida cíclica solo da cosas buenas. Ya, es que solo son beneficios. Yo creo que una mujer es un cíclica, o sea, es como, es que es tu vida. Literalmente, creo que es que somos todas nosotras. Si no somos conscientes de qué ocurre dentro de nosotras, ¿cómo vamos a vivir una vida plena? Sí, porque además, ya no tanto una vida plena, pero sí saber un poco más qué ocurre y cómo compensarlo, ¿no? Porque al final vivimos en un sistema patriarcal que está dirigido por hombres. Entonces, una vida cíclica, pues no es fácil. No es fácil porque no puedes ir al trabajo y decir, oye, mira, hoy estoy menstruando y necesito hacer este tipo de trabajo. Pues no, tienes que sacar este otro y es lo que hay. O si trabajas en una tienda, pues tienes que estar de cara al público, te guste o no. Pero si nosotras entendemos que el sistema no está hecho para nosotras, no está hecho ni por ni para nosotras, y que nosotros tenemos que encontrar la manera de acomodarlo lo máximo posible, porque cambiar el sistema va a ser muy difícil, aunque lo vamos a intentar, por lo menos así vamos a compensar todo ese ruido externo que no es para nosotras, no tiene nada que ver con nuestra manera de funcionar, el sistema en el que vivimos ahora. Y además, aunque se tarde más o menos en cambiarlo, yo tengo fe en la humanidad, pero sí que podemos como empezar a dar pequeños pasos. Por ejemplo, lo de compartir este podcast o esto es un pequeño paso. El decirle a tu pareja, el conocerte para poder decirle
a esa persona de género masculino que te rodea, o incluso de femenino, si tampoco conoce, pero poder decirle, oye, es que estoy así, y que él, yo esto es algo que he empezado a hacer, es como que mi pareja sabe cuando viene mi menstruación, sabe cuando no, entonces yo le proporciono mis datos, porque a mí me parece importante, y para no estarle repitiendo todo, que a ver, que no pasa nada por decírselo, pero es como que él también sepa en qué fase estás y por qué es importante para ti que seas así o de otra forma. Que es que esto, y yo creo que te da como mucha comunicación y que hace que estés feliz y plena. Y si alguien no lo quiere hacer, no es la persona indicada, porque esa persona no tiene que estar en tu vida. Bueno, yo creo que tener conciencia cíclica nos da mucha más claridad sobre qué es realmente lo que necesitamos, ¿no? Porque si tú sencillamente unos días al mes estás de los nervios y no sabes muy bien por qué, o solo sabes que es premenstrual y tienes que aguantarte, porque ese es el otro tema, ¿no? Como que nos tenemos que aguantar, es como, vale, estás premenstrual, pues es lo que hay. No es lo que hay. Una fase premenstrual es pues estoy más cansada, tengo que hacer trabajo y me concentro un poco menos, entonces voy a pensar mejor en qué es lo que quiero hacer con mi trabajo, en casa me voy a deshacer de cosas que ya no necesito, no voy a hacer una mudanza en fase premenstrual. Entonces, si yo sé qué es lo que necesito y sé que lo que necesito es estar más tranquila, pero no estar con las emociones todas desbordadas y súper mal, ahí es cuando dejamos de también estigmatizar la menstruación y la fase premenstrual, porque es la peor, la que menos gusta siempre. Sí, porque el... Ay, no sé qué te iba a decir. Que Sí, la o sea, estigmatizar porque sabemos qué es lo que, qué momento estamos pasando, qué es normal y qué no es normal. Yo antes tenía también unas fases premenstruales, de hecho, si no como bien, voy a tener una fase premenstrual, pues de... Y lo sé perfectamente, ¿no? Y si no como bien y estoy así, le digo a mi chico, perdóname, pero es que no me he cuidado en mi ciclo y estoy un poquito del revés. Entonces, me va a pasar en 3 días, no te preocupes, ya está. Y ella lo sabe y lo acepta o no lo acepta, si ya es cosa suya y yo ahí no tengo nada que hacer, ¿no? Pero soy mucho más consciente y además eso me hace decir, cuando empiece mi ciclo, me voy a cuidar mogollón porque no quiero sentirme así. claro, es verdad, Hay sí. herramientas para no tener que sentirme así, que eso es lo más importante. Hay herramientas para no tener que pasar por eso, porque es súper incómodo pasar por eso, pues toda tu fase fértil, toda tu vida fértil, que es desde los 14 hasta los 40 y algo. ¿Por qué tienes que estar así toda tu vida? No es necesario. Ya, y además como que, a ver, todo, o sea, creo que cada persona pues tiene que pasar por los procesos que tenga que pasar, pero es como con lo bonito que es ser consciente, ¿no? De todo esto, porque ibas a desaprovecharlo. La importancia como de, desde el principio, pues la gente que tenga hijas y que nos esté viendo, pues que sean pequeñas todavía, o que les haya empezado a venir la menstruación o lo que sea, pues que está bien como informarles de los peligros que puede tener ahora, de que Mm, se puede quedar embarazada o este tipo de cosas, también como informarle de que es cíclica y que es normal que haya momentos que se sienta más así o menos así o que no es normal cosas pues que no son que no deberían de normalizarse. Así que pues es súper importante. Yo creo sí, que es súper bien. dejar de educar a través del miedo al embarazo, creo que es algo súper importante que tenemos que empezar a hacer ya. Por supuesto hay que concienciar a las jóvenes y a las adolescentes que no es el mejor momento para ser madre cuando tienes 15 años, eso por descontado, y que se tienen que proteger, pero no solo eso, también todo lo demás. También es justo y les pertenece la información saber que no se pueden quedar embarazadas todo el ciclo y confiar en su responsabilidad y educarlas para esa responsabilidad. No educar a través del miedo porque al final tampoco funciona. Se educa a través del miedo y hay un montón de madres adolescentes. Entonces tampoco es que sea como la panacea. Eso es verdad. Al final el miedo hace que pienses mucho en algo. Y cuanto más piensas en algo, como que tu cerebro más se fija en eso. Sí, Claro. es que es inconsciente, creo. Es como no pienses en lechuga, vas a pensar en lechuga. O sea, es que no estabas pensando antes hasta que te lo he dicho. Pero es como todo el rato miedo, miedo. Y creo que incluso no puedes disfrutar de tu vida sexual por miedo, aunque uses Claro. protección. He visto gente que utiliza doble protección cuando eso es una burrada porque se puede romper y no tiene ningún tipo de sentido. No, no, Pero eso es no se hace. Eso no se hace nunca, por favor. claro, es como no tiene ningún tipo de sentido, pero es como que tanta educación en el miedo hace que hasta una mujer no pueda disfrutar tranquila de su vida sexual, no pueda disfrutar de nada. Es como que no puedo ser así, no puedo hacer esto, tengo que cuidarme, no puedo hacer lo otro, tengo que tener miedo y es como, tío, ¿no nos dejan respirar o qué? Claro, pero por eso, porque se nos quiere siempre súper activa, súper sexy, súper cuidadora, súper hacia los demás. Y no es así, esta es la fase ovulatoria o la preovulatoria. Ahí, vale, vamos con eso.
pero el otro, déjame que esté en mi fase también, que es en la de, ya te he cuidado un ratito, ahora me voy a cuidar yo. Y está bien, porque si yo no me cuido de más, ¿cómo voy a hacer otras cosas que tengo que hacer, ¿no? Claro, y es Pues así. la fase premenstrual es maravillosa por eso. Yo cuando estoy en premenstrual y me empiezo a encontrar mal y no me concentro, digo, vale, vamos a hacer una revisión de qué es lo que no quiero en mi vida a día de hoy. ¿Qué es además lo que no quería tampoco el ciclo pasado y no he arreglado? Pues en fase ovulatoria, que estoy con súper energía, mucho más abierta, con mucha más capacidad para hablar y comunicar, me voy a encargar de todo eso. Pues sí, pues hasta aquí llega nuestra charla y nuestra conversación que me ha encantado y que Vale. creo que va a ayudar a muchas familias, a muchas parejas y espero que llegue como muy, muy lejos porque creo que es algo de lo que no se cuenta y me parece como que hemos hablado de y nos has hablado de algo que tiene mucho, mucho valor y que puedes ver post en Instagram o cosas, pero es que en profundidad, cómo lo has explicado y demás, no lo vas a encontrar. Creo que si lo encuentras es en tu formación que hay más extendido que si quieres como hablarnos de eso ahora, que dónde podemos encontrarte o si queremos ser más conscientes de nuestro ciclo, qué podemos hacer pues, para trabajar contigo. Vale, yo tengo mi Instagram que es @claudiagrez, claudiagrez punto ciclo y menstruación. Y ahí, bueno, ahí comparto cositas, información así como abierta en general para todas, algunos tips y cosas que voy leyendo que me parecen muy interesantes y que todo el mundo debería saber. Tengo también el grupo de WhatsApp donde hacemos un acompañamiento un poquito más cerrado para, sobre todo orientado a la menstruación con dolor, pues porque al final estamos muy solas además en este tema, ¿no? Como se ha normalizado tanto y es algo como que tenemos que apechugar con ello el resto de nuestra vida, pues necesitamos un poco más de tribu para eso. Y luego también tengo las mentorías que están orientadas específicamente a autoconocimiento y gestión del día a día para quitarnos el dolor o identificar de dónde viene ese dolor como mínimo, o sea, no como mínimo, no. Identificar de dónde viene, poner una solución. Y lo del método sintotérmico, o sea, el grupal, El método sintotérmico es parte de la formación. El método sintotérmico es vale. una herramienta de recogida de información sobre nuestro cuerpo que nos va a hablar sobre cómo están nuestras hormonas. Y es el mejor regalo que se le puede hacer a una mujer, de verdad, y a una niña. Yo se lo quiero enseñar a las niñas también, porque es súper importante. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que el mayor regalo que le puedes hacer a tu hija si tiene la menstruación es la formación que tú tienes. Creo que eso le ayudaría mucho, más que un libro que le puedas regalar, que le puedes regalar los libros que quieras, no voy a decirle a nadie que nos regale libros, pero sí como que el acompañamiento justo al principio va a marcar la diferencia. O sea, es una pasada y que pues que con muchas chicas que yo conozco que terminan odiando su ciclo y eso también Es influye en su influyen, emoción. influyen todo. Yo he estado ahí también. O sea, yo odiaba mi menstruación cuando era adolescente porque me moría del dolor, era horrible. Y ahora me encanta, la amo. Pues gracias, Claudia, por esta hermosa charla. Así que bueno, gracias también a todas las mujeres bellas que nos están viendo en diferido, que nos están viendo mientras cocinan, mientras ordenan, mientras están de camino al trabajo o están cuidando a alguien o están Mientras haciendo menstruan. o mientras menstruan. Así que, bueno, pues gracias a todas y espero veros pronto. También comentadnos si os ha gustado, si pues sabéis cosas o tenéis dudas, dejadlas por comentarios porque eso nos va a ayudar. Sí. Quiero decir una última cosa, y es que esta información nos pertenece por derecho propio, ¿vale? No es un regalo así como, oh, qué suerte tengo de saber esto. Es que es información sobre nuestro organismo y sobre nuestro cuerpo y nos pertenece. Así que lo que hay que hacer es recuperarlo. Eso es verdad. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Ainhoa. Chao, chao. Chao.